Viernes 3 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay un tema que copa las portadas y es el principio de acuerdo o el acuerdo alcanzado ayer entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para alcanzar la investidura de Pedro Sánchez, y luego unos temas locales también que algunos son recurrentes. Por ejemplo, el Diario de Córdoba abre con este asunto. El PSOE sella un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Sánchez. Acuerdan condonar más de 15.000 millones de deuda de la Generalitat y el traspaso de cercanías. El PP modificará el reglamento del Senado para evitar que la amnistía se tramite de forma urgente. Juanma Moreno ha pedido 17.000 millones de euros para Andalucía y un fondo de compensación de otros 15.000 millones. Ahora hablamos de este asunto. La foto grande, la firma J. González, es para un acto interno del diario Córdoba, un acto propio. Ayer se celebró una mesa de redacción para hablar de los retos de la sostenibilidad, en este caso en cuanto a ayuda a domicilio. Dice el diario Córdoba que la ayuda a domicilio mira al empleo de calidad. También habla de Maxa. El gobierno, se refiere al ayuntamiento, el gobierno local, dice que la tasa de agua subirá 1 euro al mes. También habla Más Agua, detectadas en Córdoba 450 hectáreas de cítricos con riego ilegal. Y por último, Santa Rosa, el barrio de Santa Rosa, estrenará cabalgata de Reyes estas Navidades. El diario ABC también habla del pacto. Sánchez cede en todo, titula, y hay una relación de los acuerdos que básicamente, según dice ABC, es todo lo que pidió Esquerra Republicana y todo lo ha concedido el PSOE. No sabemos si los mismos términos que se pidió, pero sí que es cierto que la gran mayoría de la tabla de reivindicativas de Esquerra se ha cumplido. Tanto el tema de la amnistía como el del referéndum, la nación catalana, el relator, la deuda, las inversiones y los trenes de cercanías, las rodalías, que se van a transferir a la comunidad autónoma de Cataluña. Es verdad que en el caso de los trenes no se ha hecho como se pretendía, sino que se va a crear una empresa nueva, híbrida, entre Renfe o entre el gobierno del Estado y el gobierno autonómico, que será que gestione al 50% esta empresa, nueva empresa de cercanía. En cuanto a la deuda, a la condonación de 15.000 millones de euros, según dijeron ayer el ministro Bolaños, que lo vemos ahí en la foto, lo que decidieron fue que en todas las comunidades autónomas se podrá hacer una condonación, perdonar parte de la deuda, si la deuda es consecuencia de la última crisis económica. En el caso de Cataluña se ha cuantificado en 15.000 millones. Bueno, pues en Andalucía habrá que cuantificar cuánto corresponde. En cualquier caso, se habla del 20%, y en torno a esa estimación pues habrá quien tenga más y quien tenga menos deuda, y a quien haya que perdonarle más y a quien haya que perdonarle menos. El tema de la amnistía, el problema está hasta dónde llega la amnistía, hasta qué nivel, si se queda a los políticos, si también incluye al personal civil que incurrió en otro tipo de delitos, presuntamente, e incluso si hay una serie de personas que están siendo juzgados o investigados o están imputados por delitos en paralelo, no el tema de la sedición aquella y la declaración de independencia, sino en paralelo que, según el gobierno autonómico, han sido investigados por su cercanía al independentismo, pero los delitos son otros, delitos de blanqueo de capital o algún otro delito de malversación que están por ahí siendo investigados. Bueno, pues eso es un poco lo que se está viendo hasta dónde llega. El referéndum, lo que se dice en el acuerdo, es que se estudiará una consulta sobre lo que se negocie en las mesas, queda un poco difuso ahí. El tema de la nación catalana, bueno, es un tema semántico. El relator es una persona independiente que debería controlar que se cumplan los acuerdos. En las inversiones se supone que habrá que esperar los presupuestos, que habrá que volver a negociar para que las inversiones que llegan a Cataluña coincidan con la proporción de la economía catalana con respecto a Cataluña, a España, que es algo que reclaman todas las comunidades autónomas y creo que es algo donde habrá que insistir desde todas las administraciones, que se invierta no solamente en proporción al volumen
al volumen de la economía, sino también en la población, también al desempleo, en fin, una serie de factores que son los que hacen que el reparto que se realiza de los fondos de todos, pues llegue a todos de manera ecuánime y equitativa y justa sobre todo. Bueno, el diario El Día también habla del asunto este. Puigdemont se refiere al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Puigdemont aplaza la investidura por el alcance final de la amnistía. Bueno, esa es la teoría del día. Hay quien piensa que lo que ha intentado Puigdemont es sacar su propia foto. Aquí el diario El Día publica la foto de Félix Bolaños por parte del PSOE y de Oriol Junqueras por parte de Esquerra Republicana, y hay quien piensa que Puigdemont quedaría un poco al margen de esa fotografía y que ha pretendido tener su propia foto. En cualquier caso, el acuerdo que ayer se alcanzó entre el PSOE y Esquerra, que es el que sella esta foto, se debe producir probablemente hoy entre el PSOE y Junts per Catalunya, los herederos de Convergencia y Unió. El Gobierno, dice Piedefoto, perdona 15.000 millones de euros a Cataluña, repito, es el 20% de la deuda que tiene contraída el Gobierno autonómico catalán con el Estado español, igual que Andalucía tiene su deuda, igual que Asturias tiene la suya, Galicia tiene la suya. Creo que, a excepción de Madrid, que no llegó a contraer deuda, el resto de comunidades tienen todas deuda, y en este caso, pues hace ya años que la comunidad autónoma catalana reclamaba que se perdonara parte de la deuda porque corresponde a los incrementos que se suscitaron a partir de la crisis financiera, y es lo que ha hecho el Gobierno, aceptar esa reivindicación, y ahora prometió ayer Félix Bolaños que se hará lo propio con el resto de comunidades autónomas. Bueno, más temas aparte del catalán Bellido justifica la subida del agua en el alza del 15,9% del IPC. Claro, lo ha hecho Bellido sumar muchos años, los últimos 5 años, hasta que le ha dado el 15,9% del IPC. Dice Bellido que en estos últimos 5 años no se ha subido el agua, y es cierto, las tarifas no se subieron, y se ha congelado las tarifas, y sí lo hizo el IPC, y ahora se sube no todo una vez, porque la subida que se aprobará hoy en EMAXA es del 5%. Dice el diario El Día que las lluvias dejan 4 meses de consumo doméstico, y ayer hablábamos de cómo han entrado 8 hectómetros cúbicos a los embalses de Córdoba, que eso equivale a unos 4 meses de consumo doméstico, aunque en el caso de Córdoba capital, ha habido menos de esos, evidentemente, esos 8 hectómetros. Córdoba capital está consumiendo alrededor de 2 hectómetros al mes, así que haga la cuenta. Premio a la formación gastronómica del día, eso fue en la gala de la Asociación Sabores de Córdoba, donde por cierto también fue distinguida Ana Espino, y su programa Mesa y Mantel de esta casa también recibió su galardón. Felicitamos a Ana Espino y también, por supuesto, a los compañeros del día, en este caso es José Manuel Santiago, gerente del día, que recoge el premio en esa fotito. Y la parte alta, foto para Quique Márquez. He venido al Córdoba a cumplir el sueño de la afición, dice. Y por último, las obras de materno infantil, la Reina Sofía, comenzarán en 2024, tienen una partida presupuestaria en torno a 7 millones de euros, los presupuestos que presentó la Junta, el Gobierno andaluz al Parlamento de Andalucía, porque aún no se han aprobado, ¿verdad? Es un mero trámite, porque hay mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, pero ahora tienen que ir las cuentas del Gobierno, el proyecto de presupuestos, al Parlamento de Andalucía, donde se debatirán y se votarán, insisto, mero trámite, porque hay mayoría absoluta, con lo cual da igual lo que pase en el debate, las cuentas saldrán adelante, pero todavía hoy es un proyecto de presupuesto, por mucho, habitualmente siempre se incluye alguna enmienda en el trámite parlamentario. Bueno, vamos con el repaso. Antes de tocar el tema publicado, vamos al tema no publicado. Hoy es el primer jueves de noviembre, con lo cual hoy corresponde hablar de las cifras del paro. Los leemos, por ejemplo, en el diario en Cordópolis, que es el papel, lógicamente no dio tiempo, las cifras del paro salen a las 9 de la mañana, sí aparecen ya las versiones digitales. Dice Cordópolis, el paro sigue bajando en Córdoba gracias a la construcción y a la industria. Es verdad que el descenso ha sido pequeño, solo de 190 personas, pero es que en el resto de España el paro ha crecido. En Andalucía ha crecido muchísimo, en Andalucía ha habido 7.400 parados más de octubre a septiembre, mientras que en Córdoba, como les digo, ha habido un descenso de 190 personas. Solamente ha habido 6 provincias en toda España donde el paro haya bajado, y donde más ha bajado ha sido en Valencia,
luego en Almería y luego en Córdoba, la tercera provincia de España donde más baja, e insisto, solo baja en 190 personas, pero más que el número en sí, es el hecho de que el paro en octubre sigue comportándose de manera correcta. Y eso que este mes de octubre, contrariamente a lo que suele ocurrir en octubre, no ha habido un buen comportamiento de la agricultura. Ha habido mucha sequía, como saben, con lo cual ha habido menos faena agrícola y por lo tanto menos jornales. En la agricultura, en el caso de Córdoba, se ha perdido puestos de trabajo, 65 parados más de octubre a septiembre, mientras que ha habido una mejora importante o significativa en la construcción, 54 empleados más, y en servicios, 37, y también 31 en la industria. Bueno, pues sumando las líneas que entran por las que salen, en este caso, pues el balance es positivo, y Córdoba es de las pocas, una de las 6 provincias españolas donde el paro ha mejorado en el mes de octubre. Vemos como hay un dato que quizás, bueno, no sé si es muy significativo, ¿no? Estamos en ese gráfico que ven en el diario Cordópolis, solo habla de este año, pero es verdad como las curvas, estos dientes de sierra, se van acortando. ¿Qué significa esto? Aunque es verdad que habría que mirar varios trimestres y no solamente un año, pero en fin, nos conformamos con este gráfico. Que la estacionalidad se reduce ligeramente. No hay esos vaivenes, esas subidas-bajadas, sobre todo que había hace unos años, donde se dependía absolutamente todo, era campo y turismo. Ahora parece que el buen comportamiento o la mejora en el comportamiento de la construcción y la industria hace que los meses malos sean menos malos y los meses buenos no sean tan distintos a los meses malos, sino que la curva vaya modulándose, de manera que se desestacionalice un pelín, que se sigue estacionalizando, y ve los dientes de sierra enormes que hay de meses malos en verano, meses buenos, como puede ser mayo o abril con la Semana Santa, donde incide muchísimo el tema turístico. En cualquier caso, el paro es un mal dato a nivel nacional, donde ha habido 36.000 personas más en desempleo. Son 3 meses consecutivos de descenso del trabajo a nivel nacional, seguimos por encima de los 2.700.000 parados. Y muy mal dato en Andalucía, es la comunidad autónoma donde más trabajo se ha perdido en octubre, 7.400 parados más. La siguiente comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, pues casi la mitad, 4.000 y pico. Luego Cataluña, también 4.200. Es decir, que Andalucía es la que más ha sufrido el fin de la temporada turística, el fin del verano, y de septiembre a octubre pues han perdido 7.000 puestos de trabajo. Lo contamos siempre, Andalucía, Córdoba también, y Andalucía en general necesita una reindustrialización porque es el único sector que permanece invariable con respecto a la estacionalidad. Se trabaja en una fábrica, se trabaja igual en marzo que en octubre, se trabaja igual el 1 de enero que el 31 de diciembre, porque no depende ni de la temperatura, ni del turismo, ni de que haya buena cosecha, es solamente de la producción. Porque incluso la construcción, que es otro sector que es bastante estable, también depende de muchas variables, ¿no? Depende de que el precio del dinero se abarate, con lo cual se anime la construcción, o depende de los planes urbanísticos de las ciudades. Menos inestable que el turismo o la agricultura, pero mantiene cierta volatilidad. El tema de la industria es el que garantiza la estabilidad y es lo que falta tanto en Córdoba como en Andalucía. Las provincias donde más se ha disparado el desempleo en este mes de octubre han sido las más turísticas. Málaga es la provincia española donde más paro se ha perdido, donde más empleo se ha perdido, son 3.155. Prácticamente el 10% del paro nacional se lo queda Málaga, que es verdad que durante el verano pues acapara mucho empleo, y cuando llega el mes de octubre, pues todas esas personas, o buena parte de esas personas, pues ingresan en la fila del paro. Málaga la que más, Cádiz la segunda, con 2.800, y Barcelona la tercera con 2.400. Insisto que el secreto no lo voy a descubrir yo, está más que descubierto, es conseguir estabilizar la economía y desestacionalizarla. Es cierto que cuando España ingresó a la Unión Europea nos correspondió este papel, el papel de lugar vacacional de Europa, como puede ser la California o la Florida de los Estados Unidos,
y eso obliga a que haya una población o haya unos trabajadores flotantes que se resignen a trabajar en temporada alta y a cobrar sus subsidios en temporada baja, porque si no hubiese los parados que hay, cuando luego llegue junio, julio y agosto, o mayo o abril, en el caso de Córdoba, no habría personas para trabajar, con lo cual es un círculo vicioso de que se necesita que para que haya meses muy buenos, haya meses muy malos, y esas personas pues son las que sufren pues esa estacionalidad. Claro, a cambio de poder llenar los hoteles, los restaurantes de trabajadores cuando hace falta, hay épocas en las que no hay trabajo y estas familias pues no pueden pues o emanciparse, no pueden plantearse un proyecto a medio plazo, porque a ver quién compra, no digo ya un piso, sino siquiera un coche, sabiendo que va a trabajar 3 meses sí, 3 meses no, 3 meses sí, 3 meses no. Creo que al margen de ese asunto habría que estudiar las consecuencias sociales que tiene esta economía tan fluctuante. Bueno, hay mucha información sobre el tema del paro, insisto, en páginas en digital, en papel no he dado tiempo a publicarlo. Luego el otro asunto en el que hay bastante coincidencia es en el tema de las subidas tasas de Emaxa. Hace unos días el alcalde y el presidente de Emaxa, Jesús Coca, presentaron el plan de inversiones para los próximos 10 años. Y cuando le preguntamos si el plan de inversiones se iba a financiar mediante subida de la tasa, nos dijeron que no, que como mucho se subiría el IPC. Al final, hoy Emaxa va a aprobar, porque es mayoría absoluta también del Partido Popular en el Ayuntamiento, va a aprobar una subida del 5% de media. De media significa que habrá quien pague menos del 5% y habrá, por lo tanto, quien pague más para que la subida media salga en torno al 5%. Ayer lo presentaron al alcalde de nuevo y Jesús Coca, aunque ya se había filtrado porque los consejeros habían recibido el orden del día de la reunión de hoy, ya se filtró bastante de lo que se va a debatir hoy, y ayer ya teníamos información, si recuerdan. Hoy hay puntualizaciones, según ayer hablaron Bellido y Coca. El diario Córdoba, por ejemplo, titula, si lo encuentro, Bellido justifica la subida de Emaxa, el agua no es ajena a la escalada de precios. Insistía en ese asunto desde el año 2019, que llegaron ellos al gobierno municipal, hasta hoy no se ha subido la tarifa de Emaxa, pero sí ha subido el IPC un 15%, mientras que Emaxa ahora va a subir sus precios en solo un 5%. Es decir, que todo ha subido, Emaxa se mantuvo y ahora es el momento de actualizar, si quieren, la tarifa. No llega al basurazo, como le llama Antonio Hurtado, este tema, el de la subida del 5%, en esa de Cobar subida hasta el 35%, con lo cual eso sí es una subida en condiciones. Dice Vox, por ejemplo, que apoya la subida, que es imperceptible. Según publica hoy el diario ABC, Emaxa prevé €1 al mes con la subida de tarifas de agua. Bueno, €1 más al mes para algunas familias. La familia estándar no va a ser €1 más al mes, porque para que eso fuera así, si es el 5%, €1 sería recibo de 20 € al mes, y no todas las familias pagan 20 € al mes de Emaxa, con lo cual la subida será algo más de €1. En cualquier caso, son subidas, según el alcalde, que se justifican en varios asuntos. Pero hay una lectura muy curiosa que hace Cordópolis de por qué se sube el precio de Emaxa. Lo firma Alfonso Alba en Cordópolis. El precio del agua sube en Córdoba, dice Cordópolis, porque ha bajado el consumo. Llevamos unos pocos de años en esto de la sequía pertinaz, que se decía en otra época, de los últimos años, con campañas en las que nos piden un consumo responsable del agua. Eso ha hecho que, según datos que recoge Alfonso en esta información, haya pasado de los 21 hectómetros cúbicos que gastaba Córdoba al año, en el 2019, a alrededor de 19 hectómetros cúbicos que consumiremos este año. Según si todo acaba, quedan 2 meses, según las estadísticas, pues habremos recortado prácticamente casi 2 hectómetros, hectómetro y medio de agua. Un hectómetro es 1 billón de litros, es decir, que hay unos pocos de litros que nos ahorramos, a consecuencia fundamentalmente de campañas en las que se nos pide que gastemos menos agua, que hagamos un consumo responsable de agua. Claro, Emaxa gasta prácticamente lo mismo si nosotros nos bebemos 20 hectómetros que 15.
porque los gastos fundamentales, por ejemplo, dice esta información que el presupuesto de Maxa son de 45 millones de euros, de los cuales prácticamente 18 son para personal. El personal no va a variar porque ustedes tengan más rato abierta la ducha o menos, el personal es el mismo. Con lo cual ese gasto se mantiene, pero se reducen los recibos, porque como el recibo va vinculado al consumo, nos han convencido, una campaña muy eficaz por parte de Maxa para que consumamos menos agua, que hace falta consumir menos agua, pero eso ha hecho que se caigan los ingresos, se gasta lo mismo, se ingresa menos, con lo cual ha sido necesario incrementar las tarifas para mantener el volumen de ingresos. Es una información, insisto, que una lectura que hace Alfonso Alba, pero también un poquito de truco, porque eso mismo lo reconoce ya en Maxa en la carta que le ha enviado a los consejeros para explicar por qué se sube. Dicen que es para equilibrar cuentas, es decir, los gastos se mantienen, los ingresos van reduciéndose porque cada vez consumimos menos agua y eso ha hecho que las cuentas de Maxa, no digo que se desplomen, todavía Maxa es una empresa saneada, pero decía ayer Bellido que corre riesgo de desequilibrarse si los gastos siguen aumentando y los ingresos siguen bajando. Ayer de una rueda de prensa Antonio Hurtado para otro asunto, Antonio Hurtado el portavoz del PSOE, para denunciar fundamentalmente el retraso en el pago a proveedores, pero sí que incluyó una crítica a la política hacendística, a la política económica del Ayuntamiento. Insiste Antonio Hurtado que se están subiendo una serie de gravámenes o de cargas o de pagos que no son tributarios, por ejemplo de Maxa, por ejemplo Sadeco en el Ayuntamiento, al mismo tiempo que se está reduciendo lo que sí es tributario, lo que sí carga actividad. Por ejemplo, este año se ha reducido el IAE para empresas que facturen más de 1 millón de euros, que no son todas, evidentemente. O se ha reducido el impuesto, el ICIO, que se llama el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que pagan las promotoras, por ejemplo, las constructoras. También se ha reducido bastante. Y para acometer esas bajadas o esa reducción de ingresos que suponen una bajada de impuestos, pues el Ayuntamiento se ve obligado a subir otro tipo de tasas, que no son impuestos, que son tasas al consumo, como es el caso de Sadeco o es el caso de Maxa. Es más progresivo probablemente subir los impuestos que se pagan, el que más paga más, que las tasas que al final no se puede prescindir de ellas, ni de coger la basura, ni de limpieza viaria, ni del agua, eso es obligatorio. Nadie puede vivir en Córdoba sin pagar agua o sin pagar la Sadeco. Y ocurrirá probablemente con Aucorsa cuando conozcamos el presupuesto, veremos que también hay una subida que tampoco tiene que ver con las rentas, ¿no? Claro, es mucho más progresivo, insisto, el tributo, el impuesto, que la tasa que pagamos todos. En el caso, además de Sadeco, pues una subida importante que se compensa con la que quieren compensar los últimos años de congelación presupuestaria. En cualquier caso, el agua va a subir en torno al 5%, hoy va a aprobarlo el Pleno del Consejo de Administración de Maxa, con los votos a favor del Partido Popular, de Vox, que por cierto se atribuye las bonificaciones. El Hacemos no tiene claro el qué, también ha conseguido que se incluyan bonificaciones de las que ellos propusieron en el nuevo tarifario de Maxa, así que igual se abstienen al menos, y Antonio Hurtado del PSOE dijo ayer que no, que va a votar en contra porque están totalmente en desacuerdo con esta subida, el manguerazo le llama a Antonio Hurtado, la subida del 5% de un día para otro de Maxa, por cierto, subida que se aplicará a partir del 1 de julio, no hoy, o sea, no el 1 de enero, como si pasara con Sadeco o con Aucorsa cuando se establezcan las nuevas tarifas, sino que Maxa lo implementará el 1 de julio. Bueno, pues eso también por ahí. Hablando de agua, acabo con este asunto ya, dice por ejemplo el diario Córdoba que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir detecta 450 hectáreas ilegales de cítricos en Córdoba y levanta 30 denuncias. La Confederación de Guadalquivir ha estado inspeccionando pues, las explotaciones agrícolas, aprovechando la situación de sequía la que tenemos, están vigilando a ver si se está regando de manera correcta, o sea, de acuerdo a la ley, y ha detectado en Andalucía casi 2.000 hectáreas de plantaciones que se están regando sin tener explotación, sin ser de regadío. Es decir, una explotación se supone que no tiene agua y sin embargo cuando acuden allí a inspeccionarla encuentran pues, que sí que tienen agua. De esas 2.000 hectáreas, 450 están en la provincia de Córdoba, donde más hay creo que es la zona de Baza, donde se está regando mucho almendro y pistacho sin haber agua.
pues se riega. Y en el caso de Córdoba, son cítricos, bueno, pues imaginen por dónde será, la zona de Palma del Río, la Vega de Guadalquivir, de Almodóvar hacia abajo. Aunque no he leído esa información, eso lo intuyo yo. Son 30 denuncias las que se han impuesto supongo yo que a otras tantas explotaciones agrícolas con esa extensión, 450 hectáreas, que está bien. ¿Por qué se denuncia o qué es lo que se denuncia? Pues como le digo, se denuncia que son frutales, fundamentalmente naranjos y limoneros, que se están regando en zonas donde no hay agua. ¿Cómo se está haciendo? Por lo tanto, pues mediante extracciones irregulares de pozos, fundamentalmente, o acometidas irregulares. Es decir, es agua que se saca de los acuíferos o del propio río sin tener permiso, y sin pagar, por cierto, sin tener permiso para hacerlo, poniendo en riesgo pues, todos los planes hidrológicos que tiene la Confederación. Cuando la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir determina el plan de sequía, el plan que corresponde a una situación como la que estamos viviendo estos últimos años, a pesar de las lluvias de este mes de octubre, seguimos en situación de sequía extrema por el nivel de los pantanos. Digo que entonces se limitan las extracciones de agua, se limita la concesión de pozos, se limitan las captaciones en el Guadalquivir. Claro, si hay empresas que se saltan a la torera este asunto y toman agua donde no deben, pues se produce que el desequilibrio se incrementa. En este caso son 450 las hectáreas que se han detectado. Probablemente haya más, ha habido 100 inspecciones y de esas 100 inspecciones han sido 30 denuncias, o sea que prácticamente la tercera parte de las inspecciones realizadas han terminado en expediente. No sé si han ido a tiro hecho, igual han ido a las que son, a las que sospechaban, no quiere decir que la tercera parte de los agricultores incumpla la ley, pero en este caso de las inspecciones sí que ha habido un seguimiento bastante, o sea, unos efectos bastante significativos en cuanto a inspecciones y sanciones. Bueno, estamos ya casi fuera de hora, así que ya telegráficamente les cuento, Santa Rosa, lo publica también Diario Córdoba, estrenará una cabalgata de Reyes esta Navidad, se suma a la que ya hizo el Jardín, en Valdoyeros y en alguna barriada periférica. Hubo una época en la que había muchas cabalgatas el Día de Reyes, a partir de que concluía la oficial, o el día siguiente, el día 6, luego aquello se fue cayendo y ahora este año pues habrá una super cabalgata, según nos cuentan. La municipal se ha incrementado, se ha multiplicado el presupuesto, se han traído otro tipo de carrozas y además de ello pues se habrá una cabalgata en el barrio de Santa Rosa organizada como la de Valdoyeros y la Ciudad Jardín por las asociaciones de comerciantes de la zona que intentan que el público no se les vaya a la gran cabalgata del centro, o que al menos que vuelvan a tiempo para también asistir a la de su barrio, que habitualmente, solamente por una proporción, pues suele repartir bastantes caramelos y hay muchos críos que les gusta la cercanía de la cabalgata de barrio. Pues sí que habrá una más, Valdoyeros, Ciudad Jardín y Santa Rosa, al menos, no se verá una más. En otra época hubo cabalgatas muy importantes, en Fátima hubo cabalgata importante en Campo de la Verdad, y bueno, en otros barrios, hay muchos barrios, en País Conde hubo cabalgata, en Alcázar Viejo también, cabalgatas más pequeñitas. A veces solamente eran los magos en un caballo, pero había muchas cabalgatas que poco a poco se fueron cayendo, o han vuelto estas tres. Más cosas, dice el diario ABC, que los taxistas plantean que la tarifa nocturna especial se aplique desde el viernes, un día más, otra subida. Está un poquito encubierta. Más que subir la tarifa, lo que quieren es que se aplique la subida especial que se cobra el fin de semana, que se aplique también desde el viernes. Fundamentalmente, pues porque ven que el movimiento los viernes y puede ser que ahí se aproveche esta subida. La subida lineal que proponen los taxistas es del 3,6%, pero al adelantar el fin de semana, en la práctica habrá más ingresos. Esta subida tiene que ir al Pleno a que se apruebe. Habitualmente las subidas que proponen los taxistas suele aprobarse sin mucha discusión, y en este caso, en este momento, con la mayoría absoluta del PP, pues no habrá ninguna discusión. O se acepta, que creo que se aceptará, o no se acepta, no hay mucho más que debatir. Dice el diario El Día que las lluvias vuelvo a la lluvia, de octubre aportan agua para 4 meses de consumo doméstico en Córdoba, como leíamos antes, 2 hectómetros, que es lo que se bebe al mes, pues salen esos 8 hectómetros que hablábamos ayer, y habla de que el consistorio transfiere 3,6 millones de euros a Sadeco para la limpieza de los barrios, que por cierto, dice Córdoba que Intervención considera injustificada una transferencia a Sadeco para ampliar la limpieza a nuevas zonas. Bueno, pues en principio saben que Sadeco es una empresa municipal que trabaja para el ayuntamiento, con lo cual hay unos contratos, programas, el ayuntamiento paga a Sadeco para que haga la limpieza, pero también hay que recordar que Sadeco cobra sus propias tasas, sus propias tarifas por todo.
por todo lo que, lógicamente, lo que desempeña, tanto recogida de basura, como el tratamiento de la basura, como recogida de enseres, por ejemplo, instalación de inodoros, etcétera, etcétera, de sus propias tarifas. Si hay que pagar más, será pues porque no está el negocio no está equilibrado y se está o gastando más o ingresando menos de lo que se previó inicialmente. Bueno, hay mucha más información que, como siempre, me dejo atrás. Recuerden que este fin de semana, creo que es el domingo, el Córdoba juega en la Rosaleda contra el Málaga, un partido importante, un derbi importante. El Málaga tiene algunas bajas, el Córdoba va en racha ascendente, así que es un choque muy interesante este derbi, que pudo ser de primera hace unos años y que ahora pues es en tercera, o en segunda B, como se llama, en primera RFF se llama, bueno, tercera división, que donde juega el Córdoba y el Málaga, los dos. Se lo contarán todos los compañeros de informativos y de deportes, Fernando López, Nacho Serrano, Raúl Díaz, durante el día de hoy. Volvemos el lunes, que pasen buen fin de semana, hasta entonces gracias por su atención.